Saludos para todos. En esta ocasión traeremos, como es de costumbre, un tema. Será bastante corto, pero entiendo que será bastante interesante. El tema de hoy se titula Los compañeros de la cruz de Jesús. ¿Quiénes eran? ¿Eran criminales? ¿Eran rebeldes o seguidores del Maestro? Ese es el tema de hoy, los compañeros de Jesús en la cruz. Si eran criminales, si eran rebeldes o si eran seguidores. Ese es el tema. Descripción. La crucifixión de Jesús es uno de los eventos más impactantes de la historia. Pero ¿quiénes eran los dos personajes que murieron junto a él? En este video analizamos los textos bíblicos y el contexto histórico para desentrañar el misterio. ¿Ladrones, insurgentes o algo más? Acompáñanos en esta fascinante investigación. Desde el punto de vista de las ciencias bíblicas, los dos hombres crucificados junto a Jesús son comúnmente referidos como ladrones o criminales en los evangelios canónicos. Sin embargo, la identidad exacta y los detalles sobre estos hombres pueden variar dependiendo del enfoque y la interpretación académica. Los evangelios. En los evangelios de Mateo, Mateo 27:38, Marcos 15:27 y Lucas 23:32 y 33, estos hombres son identificados con el término griego de lestai, que generalmente se traduce como ladrones o bandidos, lo ponemos entre comillas. En el evangelio de Lucas, uno de los criminales, entre comillas, es representado como arrepintiéndose y reconociendo la inocencia de Jesús, pidiendo que Jesús lo recuerde cuando venga en su reino, de acuerdo a Lucas 23:39 al 43. El contexto histórico y lingüístico. Ahora ya no el contexto bíblico, sino el contexto histórico y lingüístico. En el contexto del Imperio Romano, el término lestai, como dijimos hace un rato, no se refería necesariamente solo a ladrones comunes. También podía describir a rebeldes, insurgentes o bandidos que se oponían a Roma, especialmente en Judea, donde había constantes tensiones entre los judíos y el poder imperial. Es posible entonces que estos hombres fueran vistos por Roma como criminales o insurrectos, pero no hay evidencia explícita en los textos de que fueran seguidores de Jesús. La crucifixión en el Imperio Romano era efectivamente una forma de castigo reservado principalmente para aquellos que eran considerados una amenaza al orden público, especialmente los esclavos rebeldes, los insurrectos o los opositores al régimen. El propósito de este castigo no era solo la ejecución, sino hacer de ella un espectáculo público para disuadir cualquier intento de rebelión o desafío al poder de Roma. ¿Cuál era el propósito de la crucifixión? La crucifixión no solo buscaba eliminar físicamente a los opositores, sino también enviar un mensaje claro de dominación y control. Al hacerlo en lugares públicos y concurridos, como caminos principales o colinas visibles, se aseguraba que la brutalidad del castigo sirviera de escarmiento. Este tipo de ejecución era particularmente común para aquellos acusados de sedición o rebelión, ya que el Imperio Romano era muy sensible a cualquier amenaza contra su autoridad. Castigo para los ladrones y criminales comunes. Para criminales comunes, como ladrones y bandidos, generalmente se aplicaban otros tipos de castigos, como la prisión, el trabajo forzado, los latigazos o la ejecución rápida mediante la decapitación, si eran ciudadanos romanos. Se podía decapitar. La crucifixión era vista como un castigo particularmente humillante y tortuoso y no se aplicaba a ciudadanos romanos, excepto en casos excepcionales como la traición. Pero hemos visto
que a los ladrones realmente no se crucificaban, porque no había que escarmentarlo tanto, sino que lo metían preso, lo ponían a hacer trabajo forzado, o le daban latigazos, o eran decapitados rápidamente. Eso hacían con los ladrones. Ahora, los ladrones crucificados con Jesús. Aquí ponemos ladrones entre comillas. La palabra griega usada en los evangelios para describir a los dos hombres crucificados con Jesús, que ya la dijimos hace un ratito, pero la repetimos, es la palabra lestai. Es más ambigua que simplemente ladrones. En el contexto del siglo I, este término podría referirse tanto a bandidos comunes como a insurrectos o guerrilleros, personas involucradas en disturbios contra Roma. El hecho de que estos hombres fueran crucificados junto a Jesús podría sugerir que eran más que simples ladrones, posiblemente insurrectos o parte de algún movimiento que Roma consideraba peligroso. En este sentido, es plausible que los dos hombres crucificados con Jesús fueran percibidos por las autoridades romanas como personas que amenazaban el orden público, tal vez insurgentes o participantes en algún tipo de rebelión, aunque los evangelios no dan más detalles al respecto. El ejemplo de Barrabás. El caso de Barrabás, mencionado en los evangelios, ilustra esta realidad que estamos hablando. Él fue descrito como un rebelde o alguien que había participado en una insurrección, de acuerdo a lo que dice Marcos 15:7, y fue liberado en lugar de Jesús. Esto refuerza la idea de que la crucifixión estaba reservada principalmente para quienes Roma consideraba peligrosos desde el punto de vista político-social, lo que incluye rebeldes y guerrilleros, no tanto para simples ladrones, como en el caso de Barrabás, que fue un insurrecto y se iba a crucificar. En conclusión, los compañeros de Jesús, criminales, rebeldes o seguidores, la crucifixión era, en efecto, un castigo más asociado a opositores políticos y personas que representaban una amenaza al régimen romano. La idea de que los hombres crucificados con Jesús fueran simplemente ladrones comunes es cuestionable, ya que el contexto histórico sugiere que pudieron haber sido parte de una categoría más amplia de criminales, entre comillas, en términos romanos, posiblemente insurrectos o bandidos que desafiaban la autoridad imperial. Esto encaja con el propósito disuasivo de la crucifixión como un castigo ejemplar. Es decir, aquí vemos entonces que hay mucho más posibilidades de que estas dos personas que están aquí al dorso mío, a Jesús en el centro, ellos a ambos lados, no fueran ladrones, porque a los ladrones en ese tiempo, como ya dijimos, lo metían preso, lo podían hacer trabajo forzado, pero no lo crucificaban, sino que la crucifixión quedaba para delitos mayores, ya delitos políticos, para escarmentarlo. Y en la actualidad pasa algo parecido todavía. Todavía, si lo traducimos a los tiempos contemporáneos, a los tiempos nuestros, vemos que cualquier gobierno totalitario, todo el que se le opone al gobierno totalitario, le preparan un expediente de que mató, que robó, que atracó, cualquier delito de eso, porque no van a poner que está preso por oposición, porque se opone al gobierno de turno. Entonces, es muy probable, reitero, de que entonces, que encaja más desde el punto de vista histórico, en el contexto histórico y cultural, que estos dos personajes fueran realmente opositores al régimen de esa época. Así es que todo por el momento. Dios me le siga bendiciendo rica y abundantemente. Dios le bendiga, reitero, abundantemente. Dios me le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.